Buenas tardes. Hoy es el 8 del mes de Adar. Hace exactamente 80 años, el 8 de Adar de 5700, perdón, el año en hebreo 5700, en 1940 llegaba a Estados Unidos, al puerto en New York, el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson de bendita memoria. Él era el líder del movimiento Chabad Lubavitch en ese momento y, por supuesto, la época era una época muy convulsionada y muy compleja en Europa, plena Segunda Guerra Mundial. El Rebbe fue rescatado de las garras, por así decir, de los nazis, y Shimon, su nombre se ha borrado, de Europa, y fue llevado en barco a Estados Unidos. En la práctica, el barco llega el 8 de Adar, que es el día de hoy, pero las reglas de Estados Unidos era que si llegaba después de cierto horario, recién se podía salir del barco al otro día. Entonces, en la práctica, el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, sale del barco el 9 de Adar. Entonces, entre 8 y 9 de Adar, en el calendario para los Hasidim de Chabad Lubavitch, es un día especial. Porque, de vuelta, el Rebbe anterior llega a Estados Unidos y establece toda una serie de instituciones, una imprenta, una institución educativa, Mesibes Shabes, que significa reuniones para chicos durante el día de Shabbat para enseñar Torah y Mitzvot y difundir el pensamiento hasídico, no solamente en New York, no solamente en Estados Unidos, sino en la práctica esparcirlo a todo el mundo, como, entre paréntesis, el Baal Shem Tov le escribió, esto es famoso y está mencionado en muchísimos lugares, a su cuñado, que en el momento en que él tuvo una Aliyas Neshama, subió al cielo y se encontró con Mashiach y le preguntó, Mar, ¿cuándo vas a llegar? Y Mashiach le contestó, cuando se esparzan tus manantiales, los del pensamiento hasídico que funda el Baal Shem Tov, afuera, en todos lados. Cerramos paréntesis, esta expansión y esparcimiento de los manantiales de hasidismo empiezan dentro de lo que es el movimiento Chabad, justamente en este día del 8 de Adar y 9 de Adar de la llegada del Rebbe anterior a Estados Unidos. Ahora bien, era sabido en aquella época que cualquier persona religiosa que venía de Europa y se asentaba en Estados Unidos, básicamente era una garantía de perder el vínculo y la conexión con Torah y Mitzvot, con el judaísmo, con Dios, etc. Había que trabajar, eran condiciones duras, cada uno tenía sus excusas, otros escapaban del judaísmo, etc., perseguidos, avergonzados. Entonces muchísimas personas le dijeron al Rebbe anterior que tenía que volver a Europa, que tenía que irse de Estados Unidos, que no iba a tener éxito en fundar todo un movimiento hasídico, o mudarlo, mejor dicho, desde Europa hacia Estados Unidos. El Rebbe anterior no prestó atención a esto, incluso él indicó que tenía que fundarse la yeshiva, el instituto de estudio para jóvenes, inmediatamente, y hasta que no le prometieron que al otro día iban a empezar las clases, no se fue a dormir. Él dijo que no me voy a ir a dormir hasta que se funde la yeshiva. Y en la práctica así hicieron. El otro día ya había 10 jovencitos, 10 muchachos estudiando en la nueva yeshiva de Chabad en Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza principal y más importante de este día? Una de las primeras cosas que dijo el Rebbe anterior cuando bajó del barco, y había un montón de gente reunida porque ya sabían que había estado desde la noche anterior, como ya expliqué antes, entonces hubo tiempo para que se reúnan muchísimas personas, incluso el alcalde de New York también mandó un enviado a recibir al Rebbe anterior, pero quiero decir, incluso desde la política también reconocieron la llegada del Rebbe anterior. Una de las primeras cosas que dijo el Rebbe fue: América ist nicht anders. En Yiddish, América no es diferente. América, llamando a Estados Unidos, no es diferente. ¿Qué significa esto? Así como en la Europa de antaño, por así decir, cuando la gente vivía en lo que se dice en Yiddish un shtetl, en un pueblito, así como antiguamente la gente estaba vinculada con Torah y las mitzvot, y vinculada con Dios, con el judaísmo, etc., así como era antes en Europa, exactamente de la misma manera tenía que ser en América, en Estados Unidos. Es nicht anders, no es diferente. El fundamento detrás de esto es que tanto la Torá como sus mitzvot son eternas. Están directamente unidas a Dios, como dicen en el Zohar, la Torá y Dios son una misma cosa. La Torá es la sabiduría divina, y si Dios es eterno, pues la Torá también es eterna. Dios no cambia de opinión, de repente quiere una cosa, de repente quiere otra, como muchos quieren decir, que ya las mitzvot, los preceptos como eran en la Torá, ya son antiguos, dicen algunos. Dios libre y guarde pensar así. Entonces Dios cambió de opinión, no tiene ningún sentido.
Entonces, por cuanto la Torá es eterna en tiempo, esto significa que en el espacio también es en todos lados, no cambia. Porque si cambiase en algún lugar, entonces habría un momento en el cual la Torá cambió. En este lugar es de tal manera, en otro momento, en tal otro lugar es de otra manera. El concepto de eternidad abarca tanto el espacio como el tiempo. Entonces, si decimos que la Torá es eterna, entonces decimos también que la Torá es en todos los lugares igual. Quiere decir que así como se observaba Torá y Mitzvot en la antigüedad, en Rusia, en Europa, etc., de la misma manera, es nicht anders, no cambió nada. Depende de cada uno de nosotros incorporar este concepto y en la práctica, valga la redundancia, llevarlo a la práctica. Pero no es porque estemos en tal o cual lugar o estemos viviendo tal o cual época, entonces las reglas cambiaron y podemos dejar de lado esto o adoptar aquello, etc. América es nicht anders. Esta es la enseñanza fundamental de este día, que es el momento en el cual el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, baja del barco y establece todo el movimiento, y el desarrollo del movimiento depende de este día. Significa que en todo lugar y en todo momento la Torá es eterna, y la Torá es exactamente igual, y cada mitzvah está totalmente vigente de acuerdo a las reglas de cada mitzvah. Por supuesto, si no tenemos el templo en Jerusalén, no podemos hacer ofrendas, pero entonces hay otra forma de lidiar con esa mitzvah. Por ejemplo, estudiar esa mitzvah, como dicen nuestros sabios, todo aquel que estudia las leyes de un determinado sacrificio en el templo, como era antiguamente, es como si estuviese ofrendando ese sacrificio, a pesar de que solamente está leyendo un texto y entendiendo con el intelecto las leyes de ese texto, etc. Cada mitzvah tiene sus reglas de cuándo, cómo, etc. Pero dentro de esas reglas, si las condiciones están dadas, no hay un momento en el cual esa mitzvah, ese determinado precepto, queda anulado. Entonces, de vuelta, la enseñanza a extraer de este día es: América es nicht anders, nada cambia, la Torá es eterna, en todo lugar, en todo momento, porque está directamente vinculada a Dios. Y esto es lo que significa también lo que dice Moshe Rabbeinu al final de la Toira: Atem adveikem Hashem Elokeichem, Chaim kulchem hayom. Si ustedes, les dice Moshe a toda la generación que iba a entrar en la tierra de Canaán, en aquel momento para transformarla en la tierra de Israel, si ustedes están apegados a Dios su Señor, Chaim kulchem hayom, están todos vivos hoy. Y esto es lo que es la vida de cada Yehudí en particular, y la vida de cada ser humano, incluyendo los Bnei Noach. El vínculo con Dios a través de la Torá y las mitzvot es lo que nos da a cada uno de nosotros vida, verdadera vida, porque estamos vinculados a la fuente de la vida, que es Dios. Que podamos aprovechar este día e incorporar esta idea de que es nicht anders, no hay lugar y no hay momento en el cual la Torá y las mitzvot no se apliquen.